nuevamente en su programa Brújula Comunitaria. Hoy, miércoles 22 de enero del 2014. Como habíamos visto en el programa anterior, vamos a dedicar todo este año, que estamos libres de elecciones, entre comillas, porque habrán elecciones indudablemente en las cuales usted como ciudadano va a participar, ciudadanos de cada urbanización y sector, donde seguramente se van a reelegir o a elegir autoridades locales del tipo participativo, como son los consejos comunales o sus asociaciones de vecinos, que todavía siguen vigentes según los derechos de un ciudadano. Bien, hoy, miércoles 22, debemos entonces, o nos enfocaremos más en lo que es lo que nos va a competir durante estos próximos meses, y es lo que va a comenzar a llamar este pequeño axioma, que es: cumpliendo con tus deberes, defiende tus derechos. Entonces, cumpliendo tus deberes ciudadanos, estarás obligatoriamente cumpliendo y desarrollando tus derechos como ciudadano. Estos derechos y deberes son los que nos hacen a todos ciudadanos. El presidente de la República hacia abajo, todos somos ciudadanos. Y cada uno de nosotros tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Una cosa son los deberes ciudadanos y otra son las funciones que usted ejerce en el cargo donde esté trabajando. Por ejemplo, un militar tiene sus funciones, el médico tiene sus funciones, igualmente el presidente tiene sus funciones, los concejales tienen sus funciones, los diputados tienen sus funciones, los alcaldes, gobernadores, todos tienen funciones acordes con el cargo o el trabajo que desempeñan. Pero todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esos derechos y deberes se plasman básicamente, sin distinción, en los primeros 5 artículos fundamentales de nuestra Constitución. ¿Okay? En ella, sí, dice que somos un país democrático, donde existe una justicia social, donde existe una capacidad donde el Estado plasma todos los derechos de vida y derechos del ser humano. Esos son los derechos de todos. Entonces, si usted, montándome en esa ola, si usted cumple con ese derecho, por ejemplo, si el presidente cumple con el derecho de no dañar la vida, entonces él estará defendiendo si él cumple con ese deber, él estará defendiendo ese derecho que tiene de vivir. Cuando el presidente insulta a una parte del pueblo venezolano diciéndole que son corruptos, que son ladrones, que son esto, que son lo otro, él al mismo tiempo está vulnerando ese derecho que tenía a no ser injuriado como ladrón, asesino o todo tipo de adjetivos que de él se emitan. Entonces, si usted cumple con sus derechos, usted estará, por supuesto, defendiendo todos sus deberes y estará actuando de manera que la sociedad comience a hacer lo que está plasmado en la Constitución, que es realmente un Estado de ciudadanos. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos los que conformamos este país. Entonces, si en su urbanización usted saca su perrito a la calle y su perrito hace caca en la calle y usted no recoge la caca que deja su perrito en la calle, entonces usted está incumpliendo con su deber, pero está también vulnerando sus derechos al mismo tiempo, porque vendrá otro
que va a pasear su perrito frente a su casa y le llenará de caca. O simplemente a aquel vecino que se encuentra hastiado, dentro de esta vorágine de violencia que tenemos, le caerá palo al gato. Entonces usted, esos derechos que tenía, tanto el animalito como usted, de tener su mascota y de pasearla y de cuidarla, ya lo vulnera porque usted ya no está cumpliendo con sus derechos, con sus deberes. Entonces, nuevamente, parece un trabalengua que hasta yo mismo me estoy enredando. Los derechos y los deberes. Deber de ser ciudadano y los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, eso va a ocurrir siempre y cuando la sociedad entienda que esa es la forma en que debemos ir y debemos organizar. En toda comunidad existe, como utilizando redundantemente la palabra, una organización vecinal, ya sea como consejo comunal, como organización de vecinos, como ONG, como asociación civil, etcétera, etcétera. Son organizaciones de personas, pero esas organizaciones solamente defienden una parcela de sus derechos y solamente defienden una parcela o cumplen una parcela de sus deberes. Entonces, nosotros debemos unir, y esta es la función ahora que vamos a tomar en este programa de brújula comunitaria, donde vamos a estar invitando a vecinos, vecinas y dirigentes locales para que ellos, en conjunto con los concejales, nos demuestren cómo es posible alcanzar una sociedad desarrollada. Una sociedad desarrollada es aquella que cumple con sus deberes y hace respetar sus derechos. Entonces, eso es lo que tenemos planteado. Entonces, nosotros tenemos ejemplos hoy en día que nos definen como un país polarizado. Y si el país polarizado lo que hace es de la misma forma polariza los derechos y polariza los deberes. Entonces, algunos cumplen los deberes que le da la gana e imponen los derechos que le da la gana también. Por ejemplo, aquí en el periódico de Últimas Noticias del día de hoy, 22 de enero, dice: los gremios patronales se unirán con la misión de la OIT. Pero más abajo dice que la Central Socialista de Trabajadores abrió mesas de diálogos mensuales con empresarios patriotas, esa palabra escrita entre comillas. Entonces, aquí en ese momento en que esos sindicatos se están reuniendo solo con un tipo de empresarios que ellos definen como patriotas, ellos mismos están vulnerando sus derechos. Y están vulnerando sus derechos porque no están cumpliendo con los deberes fundamentales, que es la libertad de pensamiento que tenemos todos. Entonces, todo aquello que conlleve a discriminar la forma en cómo nosotros cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos, estará inmediatamente partiendo un boomerang del otro lado que va a vulnerar nuestros derechos. En el momento en que un delincuente aborda a un ciudadano en la calle y lo asalta, él está incumpliendo con sus deberes, pero al mismo tiempo va a vulnerar sus derechos como ciudadano, porque inmediatamente va a tener una respuesta policial. Esa respuesta policial indudablemente que va a vulnerar con seguridad sus derechos, con seguridad, porque muchas veces puede haber la brutalidad policial. Entonces, todo ello, como vemos, depende de cómo la sociedad llevemos este, entre comillas, llamado diálogo, ¿okay?, que se está llevando hoy en día, que no sea un diálogo estéril, sino que realmente entendamos, y es lo que estamos viendo ahorita, que ese diálogo aparentemente es estéril porque defiende solamente los derechos que yo deseo que se me cumplan y no los derechos de todos los venezolanos. ¿Okay? Todos los venezolanos tenemos derecho a trabajar, todos los venezolanos tenemos derecho a circular por cualquier parte del país, todos
venezolanos tenemos derecho a ser juzgados por nuestros jueces naturales, toda una serie de derechos que tenemos, ¿okay? Y que deben ser respetados por cada uno de los funcionarios. Entonces, por eso se llaman funcionarios públicos, porque tienen una función pública, ¿okay? El hecho de que tienen esa función pública es para hacer que se cumpla la Constitución, es decir, para hacer que usted cumpla con sus derechos, cumpla con sus deberes, ¿okay? Y que le sean respetados todos sus derechos. Eso es lo que es importante. Entonces, desde esta tribuna de Brújula Comunitaria, comenzaremos desde el próximo miércoles con invitados de las diferentes, en este caso, parroquias o urbanizaciones o barrios de nuestra Gran Caracas, para invitarlos a conformar lo que desde aquí estamos tratando de llamar la Gran Mancomunidad de Participación Ciudadana. Quiero que se les quede grabado este mensaje en sus pensamientos, y es Mancomunidad de Participación Ciudadana, que no es otra cosa que una mancomunidad a través de la cual toda organización que se sume a este movimiento estará impulsando lo que es la defensa de sus derechos a través del cumplimiento de sus deberes como ciudadanos. Entonces vamos hacia ese país de ciudadanos, a ese país de venezolanos todos, y lo vemos en el próximo programa, no sin antes indicarles que nos contactan a través del siguiente número telefónico: 0416 411 6305, y nos ven a través del canal visiónglobal.info. Así que nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, en su programa Brújula Comunitaria.